Bonjour, bienvenue dans une autre émission de Hétérogène. Aujourd'hui, nous serons en entrevue avec Alejandra Cabrera. Elle est mexicaine, elle est arrivée au Canada il y a 10 ans en tant que résidente permanente et grâce à son expérience en immigration, elle a aidé de nombreuses personnes à travers de sa chaîne YouTube Yo Te Explico Canada. Aujourd'hui, elle nous donnera toute l'information sur ce qu'un immigrant doit faire immédiatement après son arrivée, comme résoudre les procédures de logement, inscrire les enfants à l'école, les procédures bancaires, ce qu'il faut prendre en compte pour utiliser le système de transport en commun, en plus de l'aide offerte par la MRC de l'érable pour améliorer l'expérience de nouveaux arrivants. Bienvenue. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Bueno, hoy nos encontramos aquí para hablar de esos desafíos de la inmigración, pero vamos a empezar por tu historia. ¿Quién es Alejandra? ¿Cómo llegó acá? ¿Hace cuánto vives acá? ¿Y cómo fue tu experiencia al llegar a Canadá? Eso fue hace muchísimo tiempo, porque uno dice, híjolas, fue hace 10 años que yo llegué aquí y el tiempo pasa súper rápido. Y una cosa que les quisiera decir es que hay que aprovechar cada momento, porque cuando uno llega aquí a Canadá se pasa. Y ahorita que me dices, ¿hace cuánto llegaste? Bueno, hace 10 años hace como 15 años tomamos la decisión de venir a Canadá. Y todo el proceso que hicimos, todos nuestros papeles, bueno, llegamos hace 10 años. Y empezamos, estudiamos, entramos como trabajadores calificados y ya llegamos con una residencia permanente. ¿Con quién llegaste, perdón? Con mi familia, con mi esposo y mis 2 chiquillos. En esa época ellos tenían 2 y 4 años. Un gran desafío porque pues obviamente es el cambio completo, pero creo que fue una muy buena edad para ellos llegar. Eso no quiere decir que es malo llegar con niños grandes o no. Para nosotros nos funcionó muy bien llegar con niños de 2 y 4 años porque se adaptaron muy bien, pero yo he visto que todas las edades siempre llegan y se adaptan, porque Canadá es un país donde apoya y ayuda a todas las personas a que se adapten mientras uno quiera. Eso sí, pero así es. Y hace 10 años entonces llegas tú con residencia permanente. ¿Eso te facilitó un poco el tema de acomodarte? ¿Cómo fue el tema de llegar a buscar, digamos, un lugar para vivir? ¿Empezaron de una vez a trabajar? ¿Cómo fue un poquito el adaptarse a la cultura de Canadá? Cuando llegamos, nosotros desde México ya habíamos visto Airbnb, ya habíamos visto lugares como dónde quedarnos, qué opciones teníamos, los lugares que nos gustaban más en Montreal, según el mapa. Porque en esa época pues no había tantos recursos como ahorita de ver en YouTube como cosas para buscar. Entonces, según el mapa, pues veíamos, pues aquí se ve bien, pues por aquí podemos buscar, ¿por qué no? Y conseguimos un departamento, que es lo que siempre recomiendo, por un mes. Entonces vimos, nos gustó, sí nos gustó el área y ya nos quedamos ahí más tiempo para poderlo buscar. En cuanto llegamos, vimos la opción de meternos a la francización, porque creo que el francés es súper importante en cuanto que te permite adaptarte y después conseguir un buen trabajo o conseguir un trabajo. Además de que creo que cuando uno llega, pues hay que adaptarse. Entonces, una muy buena forma de adaptarse y de integrarse es aprender el francés. Entonces, bueno, así fue. Alejandra, para los que no saben, ella es creadora del canal Yo Te Explico Canadá. Hace 10 años lo creó. Entonces sí me gustaría saber de dónde nace la idea de hacer este canal y cómo empezaste. Nosotros ya teníamos el plan de venir a Canadá y dijimos, ¿por qué no? Hay que abrir otro canal que se llama Yo Te Explico Canadá. Porque como les comentaba, antes no existía tanta información sobre qué hacer, a dónde llegar, cuáles son tus mejores opciones sobre Canadá, y dijimos, vamos a abrir el canal. Entonces el canal lo abrimos antes de que llegáramos a Canadá y los primeros videos cuenta como cuándo nos íbamos a venir y luego cuenta el viaje, sale el avión y la historia y la nostalgia. Lo dejo ahí como nostalgia y como recuerdo, pero bueno, son videos viejitos. Y al llegar aquí y darme cuenta de más cosas de lo que había, decidimos compartir muchísima más información, desde cómo tomar el autobús, porque bueno, pues sí, igual a lo mejor en tu país sabes tomar el autobús, pero aquí tienes que comprar una tarjeta, dónde comprar la tarjeta, el horario del autobús, dónde rentar, qué te conviene rentar o qué fijarte en tu contrato de trabajo, de contrato de casa. Entonces, todos esos desafíos, o no desafíos, pero cosas que vas pasando como inmigrante que son nuevas, que en tu país
lo sabes hacer, sabes rentar una casa, pero no conoces las reglas, y aquí fue como empezamos a hacer más contenido para el canal. Alejandra, para las personas que quieren venir a Canadá, ¿cuáles son esos aspectos a tener en cuenta más importantes antes de venir? Justamente cuando la gente está en su país, digamos, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú haces, ya que llevas 10 años acá, tienes un canal y has aconsejado y has ayudado a una cantidad de personas que llegan como inmigrantes? Bueno, si pueden, el idioma, cuando uno tiene un plan de migración, sea en estudio, sea que vienes con tu pareja, sea que estás haciendo tu trabajo, un contrato, que tienen un contrato de trabajo cerrado, esas personas ya saben que van a venir. Entonces yo les aconsejaría que sí, que empiecen a estudiar. A veces uno no tiene los recursos, pero ahorita hay muchísimas opciones como para empezar a estudiar. Aunque sea poquito, es algo súper importante que les recomiendo hacer para amortiguar eso, que uno llega y dices, bueno, es el francés de la calle y te quedas como, pero más o menos conoces algunas que otras palabras que te van a ayudar. Y económicamente obviamente sería bueno porque tienes como un respaldo, pero bueno, eso depende de cada persona, porque hay muchos que ponen todos sus ahorros en el estudio, que ponen todos sus ahorros en su sueño y no tienen a lo mejor tanto respaldo, pero si ya llegas y vas a tener un trabajo, bueno, eso te puede ayudar en esos aspectos. ¿Y cuáles son esos trámites importantes que uno debe hacer cuando llega aquí a Canadá? ¿Qué es lo primero que uno debe resolver y cuáles son esas entidades que precisamente te pueden guiar a llegar al lugar correcto? Mira, cuando uno llega, obviamente ya sabes más o menos el lugar al que vas a llegar. Después puedes cambiarte de ciudad, pero principalmente cuando llegas a ese lugar que tienes establecido, tienes que sacar, por ejemplo, tu número de aseguranza social, ese número que todo el mundo tenemos y que tienes que tener para poder realizar cualquier trámite, y con ese número te van a pagar tu sueldo. Con ese número vas a pagar impuestos, pero luego tienes que sacar tu tarjeta del seguro, tu maladie. Todo esto, la maladie depende en qué término vengas. Pues no todos tienen, los que son demandantes de asilo, los que son refugiados, los que son trabajadores con contrato cerrado, con contrato abierto. Depende del tiempo, no luego lo puedes hacer. Pero bueno, va variando, pero son cosas importantes que hay que hacer cuando llegas. Otra cosa, bueno, la inscripción de tus hijos a la escuela. Otra cosa podría ser tu tarjeta de débito y crédito, que esto lo puedes hacer desde tu país, lo puedes hacer y ya aquí ya llegas y ya vas nada más a recibir tu tarjeta del banco. Es bueno que si no tienes un seguro médico lo tengas desde tu país para que cuando llegues, en el tiempo que te dan el seguro de Canadá, tengas un seguro por si algo te pasa, lo tengas. Y yo creo que eso serían... Empezar a hacer tus traducciones, es importante hacer tu licencia de conducir. Son temas que son importantes hacer cuando llegas. Vamos a ir un poco paso a paso. Para hacer el tema del NAS, de ese número tan importante, para hacerlo, digamos, a qué entidad la persona debe o a qué organización precisamente las personas se pueden acercar para que les ayuden a hacer ese trámite, viendo que son trámites en francés. Aquí, digamos, en la Merced del Érable y en Victoriaville, de Merced Artabasca. El servicio, de hecho, es en Service Canadá, y en Service Canadá tienen papeles donde mismo una persona hispanofón puede ir y te atienden aunque hables en español. Porque hay muchísimos trabajadores que van y no saben obviamente francés y les atienden, les dan su número. Si ellos tienen miedo de ir solos, bueno, pueden acercarse a entidades como nosotros, donde les decimos cómo ir, o entidades que son apoyos para el inmigrante. En Victoriaville y aquí en Pleasantville hay lugares que van y los acompañan, pero normalmente les dicen, mira, ve y aquí está. Te dicen cómo ir, cómo llegar y haces tu trámite. Y cuando te dan tu papel, te lo dan para que lo leas en español, para que veas exactamente qué es lo que estás firmando y qué es lo que estás recibiendo. De acuerdo. Para el tema de la escuela, llegan las personas con 2 niños, llegan a cualquier momento del año. ¿Cómo las personas pueden tener acceso a la escuela de los niños? Creo que el tema de la escuela es lo más fácil de los niños. Hablando desde los
de los 5 años hasta secundaria. Es toda esta época, es decir, como desde los 5 años hasta los 17 años es la época, o 16, es la época más fácil y es el trámite más fácil que hay, porque aquí en Quebec se preocupan mucho por la educación de los niños. Entonces nunca los van a dejar sin escuela. Entonces tú ese trámite no lo puedes hacer desde tu país. Tienes que estar aquí con una dirección de aquí. Entonces cuando haces eso, llegas y con alguna entidad o vas y te presentas directamente a la comisión escolar, al Centre de Service Scolaire, y ellos te dicen, toman tus datos, llenas el formulario y te van a decir a qué escuela vas a poder ir. Entonces no es un tema realmente preocupante para los papás, porque nosotros cuando venimos de nuestro país como que es el tema que a lo mejor uno de los temas que más nos estresa, pero en realidad aquí creo que es el tema menos estresante porque no van a dejar a tu hijo sin escuela y sin aprender francés. Y cuando son niños menores de 5 años, Alejandra, el tema es un poco más estresante. ¿Cómo se maneja lo de las guarderías? Los papitos que de pronto nos ven, los inmigrantes que nos están viendo y dicen, bueno, yo tengo un hijo más pequeño, no me lo reciben en la escuela, ¿qué puedo hacer para poder trabajar? Mira, los niños de 4 años, ahorita ya en Quebec existe, desde hace algún tiempo existe un programa que se llama Passepartout. Este programa obviamente es para niños de 4 años que los papás van y acompañan a los niños a este programa. No siempre hay lugar. También existe la maternelle de 4 años que ya lleva alrededor de 2 años que empezó a existir para liberar plazas de las guarderías y también puede llegar a ser un poco difícil, pero menos difícil que una guardería. Entonces es maternelle de 4 años, maternelle de 4 ans, y los inscribes. Normalmente encuentras lugar, por eso digo que es un poquillo complicado. Y de 1 año a 3 años, ahí es el tema más complicado. Sé que los municipios, que las villas están haciendo lo posible, lo imposible para que haya más lugares en las guarderías. Es difícil y me he encontrado con papás que unos trabajan en la mañana y uno en la tarde, pues para poder compensar y que sus chiquillos vayan. Entonces, en cuanto lleguen, les recomiendo que se inscriban a la lista de guarderías y entre conocidos, oye, si sabes de algo, porque si los lugares en este momento están un poco difíciles de conseguir. Perfecto, sí, porque hablamos de difícil de conseguir y también hay que saber que tienen un precio. Las guarderías, Alejandra, en Quebec son gratuitas, no son gratuitas. Si no son gratuitas, aproximadamente ¿de cuánto estamos hablando que los papás tienen que pagar? Bueno, las guarderías no son gratuitas, están subvencionadas y depende del salario que ganes es lo que pagas en una guardería. Y también hay guarderías privadas que obviamente sale más caro, que al final con tus impuestos puedes deducir. Pero todo esto depende en el estatus en el que vengas. Entonces no es lo mismo una familia con contrato cerrado que a lo mejor en ese momento no va a recibir todos sus impuestos, sino lo va a recibir hasta que haga la declaración de impuestos. Entonces ahí sí depende de cada caso. Diciendo algo general, la guardería te puede costar entre $8 y $10 diarios y una guardería privada te puede costar hasta $35. Pero diarios. Yo te recomiendo que siempre veas tu estatus con un contador, con la que haces tu declaración de impuestos o mismo en la página de Quebec para que veas y cuánto te cuesta, porque sí depende muchísimo de tu salario y de tu estatus migratorio. De acuerdo. Vamos a hablar entonces también del sistema de transporte. Es que en Canadá es importante tener un carro, Alejandra, porque muchas personas llegan y dicen, bueno, en mi país hay buses. ¿Qué tan importante es llegar acá preparados para usar el transporte público o qué tan importante es mejor llegar a conseguir un auto? Depende mucho del lugar en donde estés ubicado. Entonces, aquí en nuestras ciudades, yo les digo mi pueblito, si tienes la facilidad de comprar un auto, te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es más fácil moverte y el transporte en común no es tan accesible como en las grandes ciudades. Pronto va a haber como más posibilidades de tener acceso al transporte en común, pero mientras eso pasa es difícil. Entonces yo te recomiendo que si llegas con tu licencia, tienes 6 meses para poder hacer tus trámites para que te den una licencia aquí.
y compres un carro. Mi recomendación es que no lo compres así en la calle o así. Mejor, aunque te salga un poco más caro, velo a comprar en una agencia con un dealer certificado que te den garantía. Porque a mí me pasó que lo compramos mismo con un dealer, pero nos los vendió muy mal y obviamente pude aplicar la garantía y todo, pero no siempre pasa. Entonces, que no se dejen engañar, es mejor pagar un poquito más, es saber que vas a comprar un carro que vale la pena y que si algo le pasa va a estar garantizado. Bueno, vamos a hablar ahora de la francización. Cuando llegamos queremos aprender a hablar el francés rápidamente porque tenemos que defendernos, tenemos que trabajar. ¿Cuál es la entidad a la que se debe acercar la gente para empezar a hacer los trámites de la francización? De hecho, es fácil si tú le pones en Google francización en Princeville o Plessisville o Victoriaville y solito te va a venir la escuela. La escuela Monseñor Coté también tienen una aquí y ellos te aceptan, te puedes inscribir, puedes hacer tu formulario en línea o vas directamente a la escuela a inscribirte y obviamente hay cupos. Si tienes dudas de cómo inscribirte, puedes ir a estos organismos de ayuda, de apoyo a los inmigrantes y ellos te van a guiar exactamente cómo hacerlo. Los organismos de apoyo son muy buenos, pero si tú dices, yo lo puedo hacer, no es difícil sabiendo más o menos cómo hacerlo. En este caso, como les estamos diciendo, ve a Google y escribe francés en Victoriaville, Plessisville, te va a salir el formulario. Entonces, les recomiendo que lo hagan porque hay muchas personas que quieren aprender francés. Estamos hablando de organizaciones que las pueden ayudar. Alejandra, ¿tú nos puedes nombrar algunas de esas organizaciones específicamente que pueden ayudar a las personas cuando llegan? Sí, por ejemplo, aquí en Places está Impact Emploi. Ellos apoyan y ellos te dirigen según tus características, con el programa que debes tener acceso y ellos te guían cómo inscribirte a la francización, que si necesitas ayuda, qué hacer, si te vas a mudar, cómo instalarte y todo ese tipo de cosas. Y por último, quería yo tocar un tema de cuanto a los trámites importantes, el arriendo, el logement en francés. Llegamos a Canadá, a cualquier ciudad, pero nos piden, digamos, unos antecedentes para poder alquilar un apartamento. Pero si somos nuevos, ¿cuáles son las opciones que tenemos? ¿Cuáles son las ayudas que tenemos? ¿Cómo podemos hacer para acceder a tener un apartamento? Hay muchas personas que están abiertas luego que llegan y les rentan casa. Obviamente, si tú tramitaste desde el principio una tarjeta de débito y crédito día 1, pues tú le puedes decir, mira, ya tengo un crédito, no tienes historial, porque, bueno, acabas de llegar, pero me dieron una tarjeta de crédito, tengo un trabajo, este es mi trabajo, este es mi salario, ahí está. Entonces hay mucha gente todavía que los renta así porque, o sea, es la confianza que existe aquí. Entonces, sí, bueno, hay muchos sí dicen, no, dame 2 meses de renta. Legalmente no es válido, pero muchos dicen, bueno, sí lo doy porque me gusta el departamento y lo hago y lo voy a hacer. Y otros dicen, no, me voy a buscar. Pero yo te recomiendo siempre que desde el día 1 o 2 tengas una tarjeta de crédito para ir haciendo tu historial de crédito. Eso sí, sé cuidadoso, paga tus deudas. Siempre si vas a pagar tu celular, el internet, que son facturas que siempre tenemos, pues págalas así y tú las pagas tu tarjeta de crédito. Es que las organizaciones para las que, con las que tú colaboras, brindan algún tipo de ayuda económica para esas personas que recién llegan a Canadá. No económica, siempre se les brindan las pistas, les decimos cómo hacer para instalarte, les damos así como de la A a la Z dónde buscar casa, dónde buscar empleo. Siempre es como un servicio a la carta. ¿Cuáles son tus necesidades? Y nosotros te apoyamos. Siempre es, oye, el parquímetro, ¿cómo le hago? Bueno, esto. Son necesidades que no todos tienen a lo mejor las mismas preguntas, pero te apoyamos en eso. ¿Dónde inscribir a tus hijos a la escuela? Todas esas preguntas las resolvemos. Económicamente, no. Es importante tenerlo en cuenta porque creo que muchas personas vienen con la idea de llego y Canadá me va a dar un dinero para ayudarme a... Es importante saber que las personas sí pueden llegar con algún dinero precisamente para solventar y resolver las cosas, los trámites en un principio, pues es mucho mejor, ¿no? Sí, así es.
Por eso decíamos, sí, ahorrar lo más que puedas es difícil, pero si puedes hacer eso estaría muy bien. O conseguir un trabajo desde antes o tratar de moverte porque la vida en Canadá es cara. Y para el tema de la salud, Alejandra, sé que depende mucho del estatus, pero ¿qué puede hacer una persona que llegue y en primer momento se sienta mal o tenga algún tipo de emergencia? ¿Es que ellos pueden ir a un médico como usualmente hacemos en nuestros países o aquí toca, digamos, tomar otras formas de acceder a la salud? Normalmente si te sientes súper mal, puedes ir a urgencias. Te van a atender, depende de tu urgencia, es el tiempo que te van a demorar de estar ahí, de esperar. Otra cosa es para los que aún no tienen médico de familia, lo ideal es inscribirse en cuanto tengas tu carta maladie, tu carta del trabajo, tu carta del seguro de Quebec, inscribirte y mientras pasa eso, mientras tienes un médico de familia, acceder. Hay clínicas, se llaman clínicas sans rendez-vous, clínicas sin cita, donde uno puede ir al doctor. Se llaman sin cita, pero en realidad tienes que hablar en la mañana para hacer una cita para ir ese día. Entonces, con cita pero sin cita. Y en algunos casos los farmacéuticos pueden darte alguna medicina si no es algo tan grave o tan que pueden ellos resolver de esa duda. Si llegas aquí y no tienes todavía la maladie, te puede costar muy caro. Tengo, por ejemplo, una persona que se lastimó, le picó un mosquito, se rasguñó, le salió, se le infectó y todo el rollo. Y en el hospital le cobraban $2,500. Sin quedarse, fueron 2 horas, nada más. Entonces, mi recomendación es que compres un seguro médico desde antes de llegar. Si sabes que no vas a tener tu tarjeta del seguro, no sé, los primeros 3-4 meses. Entonces siempre está la libertad, siempre es el acceso a la salud, dependiendo de tan grave es como te atienden, siempre que es una urgencia, ve urgencias o llama por teléfono y hay una enfermera que te puede contestar en el 811 y ella te dice exactamente cómo qué hacer. De acuerdo. Y ya para terminar, Alejandra, ¿cuáles son esos consejos que le darías a las personas que llegan acá? ¿Cuáles esos consejos en temas de tiempos, de paciencia, de medios, de formas de hacer las cosas en los que fácilmente se puede uno acomodar y asimismo pues Canadá puede, digamos, en ese sentido también hacer uso o verse beneficiado de la llegada de los inmigrantes? Hacer las cosas como deben de ser, seguir las reglas. Canadá tiene como sus cosas y es por eso que es un país que funciona, siempre lo he dicho. Y ser pacientes en eso. Tú lo envías por correo y te va a llegar. Si tienes dudas, va a haber alguien que te conteste normalmente o a veces tardan días, pero te van a contestar. Otro consejo sería no te desenfoques. A veces las cosas pueden parecer difíciles, decir, oye, estamos aquí todos encerrados, somos muchos, todavía no tenemos trabajo, todavía no, tranquilos, o sea, la vida es cara, es lenta, pero funciona. Entonces que no se desesperen porque pueden llegar a cumplir sus objetivos que por algo están aquí, que a lo mejor se pusieron en su país. Y siempre si no pueden pedir ayuda, no tienen nada de malo pedir ayuda, hay organismos, nos pueden escribir, y siempre hay gente que te va a ayudar. Sobre todo pide ayuda a entidades o personas que sabes que tienen credibilidad. Es muy importante porque a veces pues dices, pues esa persona sí, pero a lo mejor no te da las respuestas concretas. Entonces alguien que veas que tiene credibilidad, que tienes confianza, ve y pide ayuda. Es algo que a lo mejor no estamos acostumbrados a hacer, pero no tiene nada de malo y aquí la gente te va a abrir las puertas para eso. Claro que sí. Alejandra, mil gracias por el tiempo, por la información. Creo que es de suma importancia para todas las personas que quieren venir acá y de pronto para las que acaban de llegar, saber que sí y que no.
Eso es muy importante cuando uno llega a Canadá para que de pronto precisamente la llegada no sea tan dura, ya que uno viene de una cultura tan diferente. Te agradecemos mucho por tu tiempo y ya saben, pues las personas que quieran y necesiten ayuda e información, ahí está el canal de Alejandra. Yo te explico Canadá, lo pueden encontrar en YouTube y también ella es colaboradora para las organizaciones Carrefour de la Jeunesse y Places aux Jeunes, organizaciones en las que puede precisamente la gente ir a pedir ayuda. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandra, que estés bien. Igualmente. Bye. Après cette rencontre avec Alejandra Cabrera, nous pouvons souligner à partir de toutes les informations fournies à quel point il est utile de chercher un logement temporaire avant de voyager. Il sera donc plus confortable de trouver une maison qui répond aux besoins de la famille. L'importance de faire la francisation, un service gratuit pour apprendre à parler français qu'offre le Canada. Il est également important de garder à l'esprit que si nous voyageons avec des enfants de moins de 5 ans, ils n'auront même pas accès à l'école régulière. Ils devront donc aller à la garderie et seront les parents qui devront payer les frais. Si vous avez des questions ou des difficultés, il y a ici à la MRC de l'érable des organismes d'aide à l'établissement comme IPAC Emploi, des aides alimentaires comme ORAP et des programmes d'intégration comme Maison de famille. Rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Hétérogène, l'espace de l'information mais aussi des histoires.